y adelante es la orden de nuestro Dios. Dele esas palmas fuertes a Dios en esta tarde. Gloria al Señor, a Él la gloria, a Él la honra por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, pues damos gloria a nuestro Dios, porque una tarde más hemos, adorado a nuestro Dios. Amén. Y podemos decir, como dijo el siervo del Señor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria al Señor. En esta tarde felicito a mis hermanas, motivarles, hermanas, verdad, a que sigan adelante, verdad, no desmayen, porque, Dios tiene grandes bendiciones para sus vidas, como para todos aquellos que creen a su palabra. Gloria a Dios. Amén. Así que pues en esta tarde vamos a tratar la manera de predicar este mensaje que viene, hermanos, para poder bendecir nuestra vida. Busquemos ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y cuando lo encuentre, pues se pone de pie y me contesta con un amén. Gloria al Señor. Alabado sea Jesucristo. Lo encontramos, hermanos. Lo leo entonces como está escrito, para gloria de Dios el Padre, su Hijo y su Espíritu Santo, y su letra dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Un fuerte gloria a Dios y se sienta con gozo en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a predicar bajo el tema de esta tarde, gloria al Señor, el propósito de Dios para las mujeres en esta tierra. Gloria al Señor. Este mensaje es de sociedad de damas, pero como todos los que estamos presentes somos pueblo de Dios, así que para todos es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito para todo el pueblo de Dios? Dios, hermanos, es un Dios de propósitos. El Señor es un Dios de objetivos. Él nunca hace las cosas sino lleva su propósito. Ustedes, hermanas, en esta tierra, hermanas que han venido a este lugar, Dios tiene un propósito para sus vidas. Independientemente de cuál haya sido su pasado, cuál haya sido, hermanos amadas, gloria a Dios, su trayectoria, pero todo tiene su propósito. Amén. Gloria al nombre de Dios. Dios tiene un propósito especial para las mujeres en esta tarde. Dios desea que toda mujer que le sirva en su obra sea prosperada en todo. Prosperada espiritualmente, que su familia, hermanos amados, sea dotada de su gracia y abunde buenas obras para la gloria de Dios. El propósito que Dios, hermano, ha decidido darles a la mujer es grandísimo, hermano. Gloria al nombre del Señor. Las mujeres tienen que darse cuenta, y por tanto los hombres también, que Dios, amado, cuando Él nos permite, gloria a Dios, servirle, todo lo hace con una trayectoria. Todo lo hace, amado, para que Él cumple y realice el propósito que tiene pensado en tal lugar para la gloria de su nombre. Pero vamos a ver cuáles son esos propósitos que Dios tiene para las mujeres en esta tierra. Gloria al nombre de Dios. Porque se dan casos que lastimosamente en el mundo, hermanas, usted se da cuenta, ¿verdad? Y tal vez ha observado en el mundo secular que mucha gente se pregunta algunas veces de que ni saben para qué han venido a esta tierra. No saben para qué Dios les permitió la vida y siguen sufriendo, siguen padeciendo tanta dificultad. El apóstol Pedro les dio esta palabra a este pueblo, en donde el apóstol estaba haciendo referencia, porque todo este pueblo estaba enfrentando, hermanos, persecución. Este pueblo estaba enfrentando, hermanos amados, muchas cosas por la causa de Cristo. Entonces Pedro les dice: miren hermanos, miren hermana, que eso no les extraña a ustedes. En pocas palabras les dijo Pedro: para esto es que han sido llamados ustedes. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Para esto han sido llamados. Amado, ¿para qué? Para que Dios sea glorificado en su vida. Gloria al nombre de Dios. Para que Dios cumpla la obra en su vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver para qué, amado, y cuáles son los propósitos que Dios tiene para las mujeres en esta tierra. Como punto número 1, para que sean instrumento de su propósito en esta tierra. Gloria al nombre de Dios. Para eso Dios forma familias, para que entre la descendencia venga uno que cumple el propósito que Dios tiene planteado en la tierra. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hay varios ejemplos bíblicos
cómo Dios usó mujeres en esta tierra para cumplir su propósito. Mujeres que no les fue fácil. Mujeres que no, hermanas, caminaron quizás factiblemente. Tuvieron que enfrentarse a muchas condiciones. Tuvieron que enfrentarse a muchas necesidades, a muchas calamidades, a muchos desprecios. Gloria al nombre de Dios. Pero todo tenía su propósito. Entonces, las hermanas en esta tarde tienen que darse cuenta que el caminar que llevan es un propósito de Dios, que Dios tiene planteado desde el principio que estaba usted en el vientre de su madre. Gloria al nombre de Dios. Desde el momento que le dijeron a su madre, su mamá, gloria a Dios, está esperando una bebé, ya Dios tenía propósito para su vida. Nadie es casualidad que venga en esta tierra. Aunque sea una persona que haya venido por causa de una violación, aún ellos no son casualidad en esta tierra. Todos ellos tienen un propósito en esta tierra, y es para que sean instrumento para la gloria del Señor. A su nombre la gloria. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ejemplo tenemos a Esther. Dice la Biblia, hermanos amados, que cuando Esther llegó al trono, dice la Biblia que había una persona, había, hermanos amados, alguien que era la mano derecha del rey. Era Amán, ¿verdad? Gloria al nombre de Dios. Este hombre quería desaparecer al pueblo de Israel. Usted ya conoce esa historia, ¿verdad? Dice la Biblia que este hombre había, hermanos amados, definido y hasta aún engañó al rey que con su anillo sellara la persecución legal para Israel. Pero vemos la obra que Dios hace, amado, y usa a Esther para intervenir la eliminación de Israel. Entonces la Biblia enseña de que cuando Dios interviene a través de alguien, pues para eso Dios ha planteado el propósito en las personas. Quizás Dios a usted la ha usado para intervenir en algo. Dios a usted la ha traído a esta iglesia para que interceda por esta obra. Dios la ha traído a su familia, a su casa, a su sector donde está viviendo. Dios lo ha plantado ahí para que interceda y los demonios se vayan, los brujos se arrepientan. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Para que mucha gente conozca el evangelio a través de su testimonio. Gloria al Señor. Entonces Esther, dice la Biblia, hermanas, de que el aleluya le hizo ver, gloria a Dios, su pariente. Alabado sea el Señor, que estaban en problema, gloria a Dios, y le dijo y le hizo la sugerencia: ve y dile a tu esposo el rey que busque una solución a esto, porque este Amán nos está eliminando a todos. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces la Biblia, amado, dice que Esther le dijo: dile al pueblo de Israel que hagan ayunos, y yo y las doncellas vamos a ayunar por 3 días. Alaba la gloria de Dios. Y esta mujer oró y ayunó juntamente con, amadas, el pueblo que, verdad, el pariente de Esther llevó la noticia que se metieran en ayuno, y Dios iba a obrar. Entonces, y Dios iba trazando el camino. Esther no conocía de qué manera podía entrar, pero Dios sí ya tenía el propósito para salvar a su pueblo. El rey amaba tanto a Esther que cuando, amado, porque en el tiempo de Esther, el reinado o el rey que, amado, la persona que entraba ante la presencia del rey, dice la Biblia, y si el rey no extendía su báculo, esa persona tenía que morir porque había entrado sin consentimiento del rey. La mujer misma podía hacer, pero tenía que morir. Mire qué ley es más fuerte en ese tiempo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero en ese momento esta mujer no llegó así por así. Llegó primero ante Dios y luego llegó ante su amado. Así como quien dice, gloria al nombre de Dios, de inmediatamente, de sorpresa. Y Dios, amado, tocó al rey, dice la Biblia, que extendió su cetro y llamó a la reina Esther. Y de ahí le manifestó, no le manifestó de una el problema, sino que dijo: mire, yo necesito que el rey me permita celebrar una cena y invite a su criado, invite a su amigo Amán para que comamos juntos aquí. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y así lo invitó 3 veces. Y a la tercera vez le declaró el problema que estaba pasando delante de Amán. Entonces, si Dios usa estos medios para que Dios libre a su pueblo, Dios lo puede hacer con usted. Quizás no del mismo calibre que pasó Esther, pero Dios puede usar otros métodos para que usted sea de bendición, para que usted sea un puente, para que usted sea un instrumento, para que usted ayude a los demás, para que usted dé un buen consejo, para que usted restaure la vida, restaure
aleluya, hasta el pueblo de Dios a través de sus palabras y expresiones que usted dé aún en este lugar. Porque para eso también, hermano, se necesita la presencia del Señor, amén. Entonces ese es el propósito que Dios cumplió en Esther. Yo no sé de qué manera Dios la va llevando a usted y usted no entiende. Yo no sé por qué me sucede esto, yo no sé por qué pienso esto, no sé por qué sueño esto. Todo tiene su propósito. Solamente manténgase en el Señor y Dios va a cumplir ese propósito en su vida. Gloria al nombre de Dios. Y una de ellas es que usted sea instrumento para que cumpla Dios el propósito en la tierra. Gloria al nombre de Dios. Así como Dios cumplió el propósito en Esther de llevarla al reino, de librar a Israel de la exterminación por Amán. Gloria al nombre de Dios. Dios también puede obrar a través de usted para que la obra avance, para que su familia crezca, para que usted salvaguarde, amado, aún, amada, la ciudad donde usted está viviendo, en el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Siguiente punto. ¿Cuáles son esos propósitos que Dios tiene para las mujeres? Para que oren todo tiempo a favor del sector donde habita. Gloria al nombre de Dios. Cuando Dios nos mueve de un sector, Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe los motivos y las razones. Pueden ser 2, 3 ocasiones, 4, no sé cuántas ocasiones Dios tenga en mente en eso. Cuando uno entiende, hermano, y recapacita después, porque al principio uno no entiende nada, hermano, alaban al Señor. Pero cuando ya venimos después y Dios nos ha establecido y hermanos, si empezamos a pensar, Dios posiblemente nos haya librado de algo grave que venía allá, del lugar donde usted estaba, y Dios nos ha sacado de ahí para evitar una desgracia en nuestra vida, para que usted no se salga de la obra, para que usted no se pierda. Otra es porque ya le tiene preparado algo mejor de lo que tenía allá. De manera de que Dios siempre va a realizar la buena obra en su vida. Entonces, amado, usted tiene que entender que cuando Dios tiene un propósito para su vida, aún en el sector donde habita, ahí Dios necesita que usted esté orando. Alaban al Señor. Entonces, para eso Dios nos ha movido. No para ir conociendo sectores, es para hacer la obra de Dios. Es para interceder, es para meternos con Dios y Dios se mueva en ese lugar. El reino de Dios se establezca. Y siempre cuando usted empiece a orar, dígale: Señor, que el reino de las tinieblas se vaya de este lugar y que se establezca el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios descienda a ese lugar, ahí se moverá la gloria de Dios. Almas se van a arrepentir. Ahí verá el toque del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Dios. Hay poder en Jesús. Entonces se necesita que las mujeres entiendan ese propósito. Hay que orar. Si Dios nos ha movido, hay que orar por eso. Donde quiera que estemos, el propósito de Dios es que oremos donde estamos. Si no oramos, Satanás se nos va a meter. Satanás nos va a hacer, hermanos, daño. Pero cumplamos ese llamado de Dios del estar orando, hermano, en todo tiempo a favor del sector donde estamos habitando. Porque usted no sabe la guerra que se libra ahí. Y cuando está un creyente, cuando está una familia cristiana y empiezan a orar, algo empieza a suceder en el mundo espiritual. Usted no sabe la guerra que se libra. Usted no sabe, amados, la libertad que Dios da a las almas cuando usted y yo empezamos a orar y a interceder por el lugar donde Dios nos ha permitido vivir. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hubo dicho predicador en donde lo invitaron a predicar. Dice que le mandaron una carta de amenaza de muerte a unos brujos. Alaban a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dicen que le dijeron: hoy en esta tarde, esta campaña no se va a realizar, le dijeron los brujitos. Y no eran brujitos como los que usted conoce. Eran brujos satánicos, hermano, que sacrificaban y le volaban la cabeza a quien sea. Alaban al Señor. Y dice el predicador que le dijo: alabado sea el nombre del Señor. Dice el testimonio de este predicador que le dijo: bueno, está bien, Jehová dirá si te permite hacer lo que tú quieres hacer o no. Y dice él, hermanos, que cuando él escuchó esas palabras, dice que se llenó de gozo. Porque él ha leído en la Biblia de que no ha habido nadie en la historia de la Biblia, ni en la historia que vivimos, que la gente o la nación o el hombre que rete a Dios le vaya bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice, hermanos, ese hombre que cuando empezó a predicar la primera campaña, dice que los brujitos, no sé lo que empezaban a hacer ahí, musarañas, amado. Y en el momento que este hombre empezó a predicar, el Espíritu Santo le recordó que estaban los brujitos ahí.
Y empezó este hombre a guerrear y dice él que se empezaron a revolcar como que eran gusanos en el suelo. Es porque cuando un pueblo, un hombre de Dios entiende el propósito que Dios tiene para su vida y empieza a orar en todo tiempo, allí no puede habitar el diablo, allí no puede habitar ningún otro reino de las tinieblas. Allí el único que habita es el reino de los cielos. Allí el único que habita es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Así dicen que le dijo también el predicador evangelista Hirón, se llama, creo que Josué Hirón se llama, el predicador evangelista muy conocido, un hombre de Dios, en donde le dijeron a él, no sé si es que se estaban mudando, no sé cómo fue la cosa, pero que los vecinos eran espiritistas, eran personas diabólicas, alaban al Señor. Y dicen que empezaron ellos a hacerle la guerra. Y de repente apareció enfermo su hijo, después de repente apareció enferma su mamá, de manera de que hubo una guerra terrible. ¿Estamos aquí? Entonces dice este hombre que empezó a orar con Dios y le dijo: Señor, yo no sé qué hacer, ¿son ellos o yo? ¿Se van ellos o me voy yo? El hombre diciendo, testificando de la manera que Dios obró en ese lugar. Y dicen, hermanos, que él cuando se fue y terminó de orar esa oración, dice que se fue el hombre a hacer la obra de Dios, y el regreso halló sitiada una casa, y era la casa de los vecinos. Estaba la policía, estaba la ambulancia, hasta medicina legal estaba ahí. Y preguntó él: ¿y qué pasa aquí? De repente se murieron los vecinos. Alaban al Señor en esta hora. Amén. ¿Por qué? Porque cuando alguien, hermanos, en la obra, y estos enemigos se quieren levantar en contra de los siervos de Dios o contra de la obra, amado, Dios hace dos cosas: si no los quita, hace que se arrepientan. Entonces él se admiró tanto porque lo que pidió él fue solamente fuera que se fuera. Pero mire cómo fue el propósito de Dios, que esta gente no pensaban arrepentirse, lo que pensaban era hacerle más guerra a la obra de Dios, y la única solución para Dios fue quitarlos del camino. Entonces hay que entender que Dios nos quiere que oremos en todo tiempo a favor del sector donde habitamos. Usted no sabe las necesidades que habitan en ese lugar. Usted no sabe la gente, el problema que está pasando. Usted no sabe la gente, la situación que está pasando. Pero cuando una familia de Dios llega a ese lugar, ahí Dios se empieza a consolar, Dios se empieza a proveer, Dios se empieza a levantar para la gloria del Señor. Como punto final, ¿cuáles son esos propósitos de que Dios tiene para las mujeres? Es para que prepare a su familia, sus hijos, para servirle al Señor. Nadie dijo amén. Para que prepare a su familia, a sus hijos, para servirle al Señor. Hay poder en Jesús. Para eso Dios le dio hijos a las mujeres, para que preparen a sus hijos, no para que se los entregue al sistema de la élite, no para que se los entregue al diablo, no para que se los entregue al afán, no para que se los entregue a la esclavitud. No, Dios le ha permitido tener familia para que los prepare y les sirvan al Señor. Hay poder en Jesús. Amén. Pero lastimosamente se dan casos que en el mundo, cuando uno viene del mundo, es más diferente, hermano. Cuesta querer encarrilar a la familia cuando uno viene del mundo y quiere empezar la obra, cuesta. Pero, amado, es porque, amado, Dios tiene misericordia de nosotros y nos quiere volver a enseñar el propósito que Dios tiene para con nuestra familia. Gloria al nombre de Dios. Muchas mujeres han tenido, lastimosamente, según ellas, han tenido, amado, mala suerte de tener y engendrar hijos. Pero como yo enseño y la Biblia enseña que aquí nada es casualidad, Dios se las ha dado con un propósito. Si él o ella no los prepara ni los enseña, Dios usará los medios para preparar a ese hombre y a esa mujer para que les sirva en su reino. De manera que Dios siempre va a cumplir su propósito. Dios siempre va a cumplir su objetivo. Pero lo que tenemos que saber como familia, que Dios nos ha confiado ese familión, es para que los preparemos y se los entreguemos a Él. Así hizo Ana. Era una mujer que dice la Biblia que esta mujer no podía tener hijos, pero oró tanto a Dios, que dice la Biblia que su oración era tan profunda, que ella solamente lo que hacía era gemir y movía sus labios. Ella estaba orando con el alma. Y en esa oración dice la Biblia que Ana hizo un trato con Dios. Que si él le daba un hijo varón, se lo iba a dedicar a él. ¿Cuántas veces hemos esperado hijos? Y quizás algunas veces hemos dicho eso, o si nunca lo habíamos dicho.
Pero el objetivo es que cada hijo que Dios nos regale, ese tiene que ser su propósito. ¿Se acuerda cuando presentaron a sus hijos delante del Señor? ¿Cuál fue la promesa? Amén. El ministro dice: promete usted delante de Dios y estos testigos instruir a este niño en el camino de la verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dijeron ustedes: amén. Promete usted instruir a este niño en la oración cotidiana como fundamento, y empieza, ¿verdad, el ministro? Amén. Alaban a Dios. Hay poder en Jesús. La pregunta es: ¿hasta aquí qué hemos hecho con esa promesa? En el caso que la hayamos presentado, y si no, pues no tiene problema usted. Pero Dios nos enseña que para eso Dios nos ha preparado. Nos ha dado familia, para que su familia le sirva a Dios, para que usted, hermano, cumpla el propósito en su familia, para que Dios cumpla ese propósito en su familia. Usted no sabe si en su familia Dios va a levantar un gran hombre de Dios, aunque el propósito de Dios eso es. El objetivo de Dios es levantar hombres y mujeres de Dios para que le sirvan. Hombres de Dios que trabajen en todo tiempo y en todo lugar, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Entonces hay muchas familias, muchos padres que no pueden tener hijos. Adoptan a veces, y ya cuando están grandes se le van porque se dan cuenta que no son de ellos. No es lo mismo tener un hijo adoptado como un hijo legítimo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces mucha gente sueña por tener un hijo, oran, ayunan, amado, gloria a Dios, y no pueden. Dios sabe por qué razón no le ha permitido hasta aquí todavía. Pero usted y yo, que Dios nos ha permitido tener, amado, unos cuantos hijos por ahí, digámosle al Señor: ayúdame por favor a entregarte estos hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ayúdanos, porque no está fácil esto, hermano. Ya cuando el cipote empieza a echar bigote, ya se empieza a parar un poco fuerte. Alaban a Dios. Ya cuando va entrando ya, y más ya tiene el DUI, ya mayor de edad. Según la ley, a los 18 años ya usted no tiene derecho a estarle dando de comer. Según la ley, pero como uno es tan misericordioso, que pues hay que estarles sosteniendo todavía para mientras Dios, amados, pues les permite a ellos despegar. Porque el deber de uno es decirle: hijo, pues hay que orar para que Dios te permita servirle en todo tiempo y en todo lugar. Ahora entendemos por qué razón el apóstol Pedro dijo estas palabras, y lo leemos para quedar por terminado este culto. Gloria al nombre del Señor. Y dijo Pedro: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para eso Dios nos dejó el ejemplo, para que sigamos su caminar, su ejemplo. Y que Él, toda su vida fue para Dios. Fueron 3 años de ministerio. Fueron 33 años, según los estudiosos dicen que a esa edad el Señor lo crucificaron. 33 años que Él se guardó para su Padre. 33 años que Él se mantuvo sirviéndole a su Padre. Ministerio solo fueron 3, pero en servicio fueron 30 años. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Dice que cuando María y José fueron a buscarlo, que los habían perdido, y lo hallaron en el templo. Y dice la Biblia que ella, queriendo regañar al maestro, le dijo: hijo, pues, ¿qué te ha sucedido? ¿Verdad? ¿Por qué te pierdes así? ¿No ves que empieza, verdad? Como son las mamás de escandalosas. Alaban a Dios. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Alaban a Dios. ¿No sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Qué lindo fuera que nuestros hijos dijeran así un día: Padre, no sabes que es necesario que yo esté congregado esta tarde. Padre, dejemos de trabajar porque esta tarde es necesario estar con nuestro Padre. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay que dejar una tarde para buscar de Dios. Los hijos necesitamos orar para que Dios use a nuestros hijos, para que Dios los guíe y se enamoren de Dios. Un consejo que me dieron a mí se lo voy a dar a usted. No hay mayor herencia que usted le pueda dejar a sus hijos que enseñarles que amen a Dios. Enseñarles que oren, para cuando ellos tengan problemas, estén en dificultades, no busquen el mundo. No se refugien en la droga, no se refugien en la calle, no. Que se refugien en oración con el Padre Celestial. Y cuando usted salga de su deber y instruya a su hijo de esa manera, ese hijo, dice la Biblia, que aunque llegue a viejo, nunca se va a apartar de él. Jamás se va a apartar.
pero que Dios nos ayude a dedicarle tiempo a nuestros hijos. Decirle, mira hijo, vení, te voy a enseñar algo. Aunque quizás no le guste que le enseñe la Biblia, pero coméntele historias, ejemplos, aconséjelo. Porque muchos hijos están, ¿verdad?, tan rebeldes que cuando le enseñan la Biblia se están durmiendo ahí. Pero póngale el teléfono, hermano, son las 2 de la noche, está bien despierto. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, pero hay que orar a Dios, hermano, para que Dios nos ayude a cumplir su propósito y Satanás no desenfoque el propósito en nuestra familia. Usted y yo somos los responsables para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Y dejo hasta aquí el mensaje porque, gloria al nombre de Dios, quiero que vaya contento en esta tarde.